Quiero empezar con una historia. En el verano de 1967, una joven de 17 años llamada Joni Eareckson fue a disfrutar un día de playa en la bahía de Chesapeake. Joni corrió hacia el agua y se lanzó de cabeza, como lo había hecho muchas veces anteriormente, muchos veranos anteriores, pero este día calculó mal la profundidad del agua. Su cabeza impactó directamente con el fondo y todo cambió en cuestión de segundos. Su hermana corrió, la socorrió, y la sacó del agua, de donde ella estaba muriendo ahogada, pues no podía moverse. Joni había recibido una fractura cervical que la dejó tetrapléjica. La joven que había entrado al agua por sus propias fuerzas, por sus propios pies, ahora necesitaba ayuda para vestirse, para moverse, para realizar cualquier actividad que anteriormente no tenía mayor esfuerzo. Joni había crecido en un hogar cristiano. Ella conocía el evangelio, pero su fe aún era inmadura. Aquella tragedia sacudió profundamente lo que ella creía saber acerca de Dios. Con el dolor físico llegó también la frustración, por supuesto también la depresión, y preguntas como muchos creyentes también nos hacemos más de alguna vez. Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿dónde estabas cuando esto sucedió? Señor, ¿cómo o qué propósito tiene algo tan doloroso? En su libro, Joni relata que hubo momentos en los que ella no quería continuar viviendo. Ella pensó en quitarse la vida, pero ni su cuerpo le respondía para poder quitarse la vida. Estaba atrapada en una cama, estaba atrapada en un cuerpo limitado y ahora no podía hacer nada, no podía mover su cuerpo y también no encontraba respuestas a las preguntas que tenía. Sin embargo, Dios colocó unos amigos de Joni que eran cristianos, que la visitaban a diario en el hospital y que le ayudaban a comprender que su sufrimiento no estaba fuera del alcance de la soberanía de Dios. Ella escribió en su libro, dice: poco a poco comencé a entender una verdad difícil. Dios puede permitir aquello que Él aborrece para realizar algo que Él ama. Dios no se complacía con su dolor, pero podía utilizar aquella tragedia para formar a Cristo en ella y producir una esperanza que sus circunstancias no podrían destruir. Entonces comenzó a pedirle algo diferente a Dios. Empezó a orar de forma diferente. Le dijo: Señor, si ya no le pidió solamente que sanara su cuerpo, sino que le dijo: Señor, si no puedo morir, entonces muéstrame para qué y por qué vivir. La respuesta no llegó de una sanidad física inmediata. Han pasado más de 5 décadas y Joni todavía sigue en una silla de ruedas. Más adelante, por si esto fuera poco, Joni también enfrentó un cáncer de mama. Pero mientras su cuerpo parecía limitado, ella dice que Dios comenzó a realizar una obra profunda dentro de ella. Le enseñó a depender de Cristo, a perseverar cuando sentía que ya no tenía fuerzas, a encontrar una esperanza que no dependía de recobrar la movilidad de su cuerpo. Con el tiempo, ella aprendió a dibujar con la boca, sosteniendo solo los instrumentos con su boca. Comenzó a cantar, comenzó a escribir música y a contar su experiencia al mundo. Su autobiografía alcanzó millones de personas y posteriormente su historia fue llevada al cine. Si usted quiere ver la película, está gratuita ahí en YouTube. Solo tiene que poner el nombre de ella y le van a salir los documentales y todo lo demás. Si usted quiere llorar un rato, véalos, yo lo hice. Pero aquí está lo hermoso. Aquello no terminó en un libro y una película. Joni descubrió que había miles de personas con discapacidad, igual que ella, luchando en la soledad, con la depresión y con la falta de esperanza, con lo mismo que ella había luchado. Entonces comenzó a buscar a estas personas, comenzó a hablarles de Cristo, les comenzó a enseñar la Biblia y empezó a servir a sus familias. Así nació Joni and Friends, Joni y Amigos, un ministerio nacido del sufrimiento que ha servido a miles de familias alrededor del mundo. Se estima que aproximadamente 250,000 sillas, no cualquier silla, sino sillas motorizadas, han sido entregadas por el ministerio de Joni y Amigos. Yo creo que esta historia de Joni nos lleva a una de las preguntas más difíciles que nos podemos hacer en la vida cristiana. ¿Qué hacemos cuando Dios no cambia inmediatamente aquello que nos duele? ¿Cómo respondemos cuando oramos, esperamos, confiamos y la prueba continúa?
Porque hay momentos en los que pedimos que Dios nos transforme nuestras circunstancias, pero Dios está trabajando en algo diferente dentro de nosotros. Durante estas semanas, por medio de la serie que está compartiendo el pastor José, hemos contemplado la providencia de Dios sobre la vida de José, no del pastor, del otro José. También hemos visto la providencia sobre el pastor José. Ha enfrentado mucha tribulación y problemas y hemos visto la providencia de Dios. Bien, hemos visto que Dios seguía obrando en medio del rechazo, de la traición y de la injusticia. Y el texto que estudiaremos hoy, que se encuentra en Romanos 5, nos muestra otra dimensión de esa verdad. Dios no solamente obra alrededor de nosotros, sino que también obra dentro de nosotros mismos mientras atravesamos la prueba. Romanos 5 no nos promete una vida sin dolor, una vida sin tribulación, pero sí nos enseña cómo atravesarlas. Y es que muchas veces cuando enfrentamos la tribulación o la prueba, solemos orar de la siguiente manera: Señor, cambia esto. Señor, sácame de aquí. Señor, termina esta prueba. Y no es que esté mal orar de esta manera, pero está bien comenzar a aprender a preguntar en nuestra oración: Señor, ¿qué estás formando en mí mientras atravieso esta prueba? La carta de los Romanos fue escrita aproximadamente el año 58 después de Cristo. Eso es, parece entonces Pablo ya tenía aproximadamente 25 años de estar caminando con el Señor. ¿Por qué importa esto? Porque quiere decir que Pablo no era un creyente recién convertido. Era un hombre maduro, era un misionero experimentado y alguien que conocía muy bien el sufrimiento. Pablo había sido golpeado, había sido perseguido, había sido rechazado, incluso había sido encarcelado. Por eso cuando habla de tribulación, Pablo no lo habla desde la teoría. Pablo lo habla de una verdad que había aprendido caminando con Cristo y que había atravesado personalmente el sufrimiento. También Pablo escribe a creyentes en Roma que sabían lo que significaba seguir a Cristo bajo presión y bajo dificultad. Pero antes de hablar de las pruebas, y esto es lo que me gusta, Pablo hace algo que no podemos pasar por alto. Nos recuerda lo que hizo Cristo. Porque la vida cristiana no comienza con nuestra tribulación, comienza con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En los primeros capítulos de Romanos, Pablo demuestra que toda la humanidad es culpable delante de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede presentarse ante Dios diciendo: yo merezco ser aceptado, yo he sido suficientemente bueno, yo no necesito perdón. Pero después Pablo abre la puerta de la gracia en ese mismo capítulo y enseña que Dios ofrece su justicia por medio de la fe en Jesucristo. Y luego en el capítulo 4 presenta a Abraham como ejemplo de alguien que ha sido declarado justo no por sus obras, sino por su fe. Y este capítulo 4, en su versículo 25, el último de este capítulo, termina diciendo esto de Jesús. Dice que Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces llegamos al capítulo 5 y Pablo comienza diciendo: por tanto. O sea, por lo que dijo en el capítulo 4, en el versículo 25, por la obra de Jesús que fue entregado por causa de nuestras rebeliones. Entonces Pablo dice: en vista de que Cristo hizo eso, ahora veremos lo que tenemos. Gracias al sacrificio de Cristo, ahora les voy a decir a qué accedemos. Pablo no comienza con lo que nosotros debemos hacer, comienza con lo que Cristo ya hizo por nosotros. Nuestra seguridad en medio de la prueba no descansa en nuestra capacidad de soportarla. Descansa en la obra que Cristo completó en la cruz del Calvario. Por eso el día de hoy me gustaría que reflexionemos bajo el título: de la tribulación a la esperanza, formados en medio del sufrimiento. Me gustaría compartirle la idea principal que gobernará nuestro mensaje de principio a fin. Y dice: en Cristo Dios utiliza la tribulación para formar en mí perseverancia, carácter probado y una esperanza que no desilusiona. Yo quiero que recordemos bien estas palabras. En Cristo. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Yo le voy a decir en, y usted me responde Cristo. ¿Lo practicamos? 1, 2, 3. En. Una vez más. En. Una vez más. En.
Ok, no se olvide de eso. Recuerda el énfasis el domingo pasado sobre la vida de José. Cada vez que José pasaba por problemas, ¿qué decía el texto? Pero el Señor estaba con José, ¿se acuerda? Cada vez que José sufría una injusticia o pasaba lo que pasaba, decía, pero el Señor estaba con José. José tuvo muchos problemas y muchos sufrimientos. Fue rechazado, fue traicionado e injustamente tratado, pero el Señor estaba con él en medio de todas sus pruebas. Bien, en Romanos encontramos una verdad semejante. Pablo no usa exactamente las palabras que nosotros estamos usando en nuestra idea principal, pero nos enseña que para quienes están en la tribulación no es inútil en las manos de Dios. La tribulación por sí sola no transforma a nadie. También puede producir amargura y endurecer el corazón. Pero en esta paz y esta gracia y esta esperanza todavía le pertenecen al cristiano. Amén. Bien, ahora, Dios puede utilizar incluso el sufrimiento para producir perseverancia, como lo hablamos. Porque si usted no está en Cristo, lastimosamente, esto no es para usted. Lamentamos decirlo, pero si usted no está en Cristo, esta esperanza de la que estamos hablando y esta paz no le corresponde. Pero no se desanime, porque precisamente el Evangelio habla de eso, que todo esto puede ser suyo por medio de la fe en Jesucristo. Y en Shepherd en español estamos comprometidos con la enseñanza fiel de la palabra. Nuestro deseo es que usted conozca a Jesús, que crezca en el conocimiento de su palabra y que viva para su gloria. Bien, vayamos a nuestro punto número 1 para que usted complete en su boletín. Hablando de boletín, ¿hay alguien que no tiene el boletín por ahí? Que me levante la mano. ¿Todos lo tienen? Por allá tenemos un hermano, si me le dan por favor. Gracias. Bien, nuestro primer punto. En la tribulación debo recordar quién soy y dónde estoy. Las palabras para completar ahí son quién soy, dónde estoy. Vayamos al versículo 1. Dice, por tanto, no por tonto dice en Génesis, por tonto dejará el hombre a su padre y madre y se casará. No. Son bromas, mal chiste de mi parte. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Antes de hablar de la tribulación, como lo decía Pablo, comienza recordándonos cuál es nuestra posición delante de Dios. Porque cuando llega la prueba fácilmente comenzamos a pensar, tal vez Dios se olvidó de mí, quizás Dios ya no me escucha, o si Dios verdaderamente me amara, yo no estaría pasando por esto. Comenzamos a interpretar nuestra relación con Dios por nuestras circunstancias que cambian. Pero Pablo nos lleva a algo que ya ocurrió y que ninguna circunstancia puede alterar. Dice, habiendo sido justificados por la fe. Una persona comparece, el lenguaje que se usa aquí es el lenguaje de un tribunal. Una persona cuando comparece frente a un juez espera un veredicto, culpable o inocente, condenado o absuelto. Y delante de la santidad de Dios, el veredicto que nosotros merecemos es culpables. Hemos pecado contra Él y hemos quebrantado su palabra. Nadie puede decir yo merezco ser aceptado o he hecho suficientes cosas buenas. O tal vez decimos yo no soy tan malo como aquel. El estándar no son los demás, no son las demás personas. El estándar es la santidad perfecta de Dios. Y delante de esa santidad perfecta de Dios, como dicen en buen hondureño, estamos fritos y sancochados. Pero aquí aparece la buena noticia del Evangelio. Pablo dice que hemos sido justificados por la fe. Justificarnos significa que Dios ignoró nuestra culpa, nuestro pecado fue juzgado, nuestra culpa fue colocada sobre Jesucristo. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Cuando una persona se arrepiente y deposita su confianza en Cristo, Dios la declara justa. No por sus méritos, sino por la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Observe bien cómo lo dice Pablo. Dice, habiendo sido justificados. No dice, tratando de ser justificados. No dice, hagan algo para ser justificados. Dice, habiendo sido justificados. Esto es una acción ya realizada, consumada. El veredicto ya fue pronunciado, la deuda ya fue pagada y nuestra posición delante de Dios entonces cambió. Por eso, hermano, hermana, si usted está en Cristo, su posición delante de Dios no cambia cuando cambian sus circunstancias.
Su identidad no está determinada por su pasado, por un fracaso, por una enfermedad o por aquello que un día perdió. Su identidad está en lo que Dios ha declarado acerca de usted por medio de Jesucristo. Sigamos leyendo. Pablo dice, tenemos paz con Dios, paz para con Dios. Aquí necesitamos distinguir algo muy importante. Pablo no estaba hablando de esa paz que él mismo presenta en Filipenses 4:7. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz interior que guarda nuestro corazón de la ansiedad. En Romanos 5 está hablando de paz con Dios. O sea, ya no hay guerra con Dios. No se refiere primero a una emoción, se refiere a una relación. Puede que alrededor de usted no haya paz, puede que tampoco sienta paz en su corazón, pero si usted está en Cristo, usted tiene paz con Dios y la hostilidad terminó. Cristo cargó con nuestra culpa y Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Por eso ya no somos enemigos, sino que somos personas reconciliadas con Dios. Y no solamente que cambió el veredicto. Jesús nos dice en Juan 15:15, dice, ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. Y luego en Gálatas 4:5 enseña que Cristo vino para que recibiéramos la adopción como hijos. Qué hermoso. De enemigos fuimos hechos amigos. Y aún más, fuimos recibidos como hijos de Dios. Nuestra paz con Dios no depende de cómo nos sentimos, depende de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. La guerra terminó, la deuda fue pagada, la condenación fue quitada. Todo esto, dice Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando la tribulación llega, no debemos concluir que Dios ya dejó de amarnos. Miremos a la cruz, ahí Dios ya respondió a esa pregunta. Luego el versículo 2 dice, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Jesús. También hemos obtenido la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esto, como le ponen el muñequito ahí, esto me rompió la cabeza. Qué hermoso. Esto es hermoso, hermano. Por medio de quién hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Déjeme hacerlo desgloso un poco. La palabra entrada comunica la idea de haber sido introducidos a la presencia de alguien importante. Cristo nos abrió el camino y nos introdujo a la presencia del Padre. Y Pablo dice que estamos firmes en esta gracia. Aquí vale la pena hacer una pequeña aclaración. A veces se usa la expresión caer de la gracia para enseñar que un creyente puede perder su salvación. Que debe de hacer algo para poder conservarla. Uno de los textos que se utiliza para sostener esta idea es Gálatas 5:4, donde dice, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley y de la gracia han caído. Pero Pablo allí precisamente está confrontando a los que piensan igual que ellos. Estaban pensando de la misma manera y estaban dejando de confiar solamente en Cristo para ser justificados por la ley. En ese contexto, caer de la gracia significa apartarse del principio de la gracia para intentar alcanzar por las obras lo que solamente se puede recibir por fe en Jesucristo. Por ahí hay una predicadora que dice, Cristo cuando murió hizo el 60%. El otro 40% nos toca a nosotros. Cancélele el YouTube, que no le vuelvan a salir esas cosas, hermano. Tenga cuidado. Pero aquí en Romanos 5, Pablo afirma que hemos entrado en esta gracia y que estamos firmes en ella. Eso es lo que dice el texto. No entramos por gracia para después sostenernos por nuestras propias obras. Fuimos salvados por gracia, somos sostenidos por la gracia y somos transformados por gracia y llegaremos a la gloria por la gracia de Dios. Usted no es aceptado hoy y rechazado mañana. Ahora bien, también hay que hacer una aclaración, porque hay otros que dicen, no, estamos en la gracia, todo se vale. Estar firmes en la gracia no significa que podemos vivir como nosotros queremos. La gracia que nos salva también nos enseña a obedecer y vivir para agradar a Dios. No obedecemos para ganar su amor, obedecemos porque ya hemos sido amados en Cristo. Y desde esa posición
Que lo que dijo Pablo, ahora que han sido justificados y ahora que han entrado a la presencia de Dios y ahora que están firmes en esta gracia, por eso le está hablando de posición, tu posición como cristiano. Ahora que estás firme desde esta posición, Pablo añade, nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza no consiste en creer que todo saldrá exactamente como nosotros queremos. Esperamos algo mucho más grande y esa es la gloria de Dios. El día en que veremos a Cristo, donde ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte, ya no habrá lágrimas, ya no habrá más sufrimiento, no habrá separación. Mira el orden que Pablo presenta. Dice, hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios, estamos firmes en la gracia y esperamos la gloria de Dios. En el pasado fuimos justificados, en el presente estamos firmes en la gracia y en el futuro nos espera la gloria. Ahora, lleve esta verdad a aquello que lo está atribulando y que está atribulando su corazón el día de hoy. Quizás tiene problemas en su hogar, tal vez cometió un error como padre, quizás sufrió rechazo en el trabajo o quizás su propia familia lo rechaza. Y entonces las circunstancias comienzan a decirnos quiénes somos. Llega esa vocecita ahí a nuestro oído. ¿Se acuerdan los que somos jóvenes de 40 años para arriba? Que crecimos con Tom y Jerry. Que salía el diablito aquí. No, y el ángel, no lo hagas por aquí. Deje de escuchar al diablito ese. Deje de escuchar eso. Pero Romanos 5 nos llama a escuchar una voz más firme. Si usted está en Cristo, ha sido justificado. Usted tiene paz con Dios y está firme en su gracia. Ha sido justificado, hermano. Eso no significa que no tenga que tal vez pedir perdón o corregir errores, quizás restaurar relaciones. Significa que hace todo eso desde la seguridad que ya ha sido recibido en Cristo. Así que yo le voy a pedir que piense por unos minutos. Tómese unos segundos. Minutos no, porque no me alcanza. Me estoy tardando. Segundos. Piense en eso que lo está tribulando el día de hoy. Piense en eso que le está quitando el sueño. O lo que lo hace dormir, porque algunos de los problemas nos hacen dormir. Para no pensar. Piense en eso por un momento. Ahora déjeme decirle algo. Esa prueba puede ser muy dolorosa, hermano. Pero no puede cambiar lo que Cristo ya hizo por usted. Ni mucho menos puede cancelar la gloria a la que Dios lo está llevando. Recuerde quién es. Ha sido justificado. Recuerde dónde está. Está firme en la gracia. Recuerde con quién está en paz. Usted tiene paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y recuerde hacia dónde va. Usted va hacia la gloria de Dios. Por eso este punto es importante. En la tribulación, cuando llegan los problemas, debo recordar quién soy y dónde estoy. Vayamos a nuestro punto número 2. En la tribulación, debo reconocer lo que Dios está formando en mí. Las palabras para llenar allí son reconocer y formando. Versículos 3 y 4 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Pablo acaba de hablar de la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Ha dirigido nuestra mirada hacia el futuro, hacia lo que nos espera. Pero ahora vuelve al presente y dice, y no solo esto, no solo piensen en lo de allá. Es decir, no solo nos alegramos por la gloria que viene, sino que también podemos confiar en Dios en medio de las tribulaciones que enfrentamos ahora. Pablo no dice que el dolor sea agradable, tampoco nos llama a disfrutar de la enfermedad, tampoco nos llama a celebrar la injusticia o a fingir que todo está bien. ¿Cómo está, hermano? Bendecido en victoria y debo 3 meses de renta y el carro y todo lo demás. No, eso no nos llama a la Biblia. Ok, hay momentos en los que sufrimos tanto que solamente podemos decir, Señor, ayúdame, no puedo más. Sin embargo, Pablo dice que podemos gloriarnos en las tribulaciones. No solamente cuando estas terminas, sino mientras las atravesamos. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo podemos gloriarnos en las tribulaciones? ¿Cómo yo me alegro cuando estoy sufriendo con el dolor, con la traición, con la enfermedad? ¿Cómo yo me puedo alegrar? La respuesta está ahí en el texto. Yo le dije a usted, nosotros somos una iglesia que nos gusta ser fieles a la palabra de Dios. El texto dice, sabiendo. Qué palabra más hermosa. Sabiendo. El creyente no conoce todos los detalles de lo que Dios está haciendo, pero sabe que Dios no ha perdido el control.
sabe que Dios no lo ha abandonado y sabe que la prueba no es inútil en las manos de Dios. Luego Pablo dice, la tribulación produce paciencia. La palabra tribulación comunica la idea de presión. Son esas situaciones que nos aprietan en la vida. Una crisis familiar, una dificultad económica, una enfermedad, una pérdida, lo que sea. Y Pablo dice que bajo esa presión se produce paciencia. Wow. Aquí paciencia comunica la idea de perseverancia, o sea, de pasar la prueba con gozo. Añade ahí pasarla con perseverancia, con paciencia, pero con gozo. No significa resignarse pasivamente, significa permanecer bajo presión sin abandonar la fe. Es seguir confiando cuando la respuesta aún no llega, es seguir obedeciendo cuando sería más fácil rendirse, es seguir caminando con Dios cuando aún queremos detenernos. Muchas veces decimos al Señor, dame una fe más firme, hazme más maduro, enséñame a confiar. Mi esposa dice, dame paciencia, porque si me da fuerza lo mato. La cosa es que queremos el proceso, o el crecimiento, perdón, queremos el crecimiento sin proceso. Queremos madurez sin presión. Tienes que pasar el proceso, mi amor. Y Pablo dice que las tribulaciones producen perseverancia. Ahora bien, esto no ocurre automáticamente, hermano. El sufrimiento puede hacer dos cosas. El sufrimiento puede acercarnos a Dios o puede volvernos una persona amarga. Una persona puede sufrir y puede volverse amarga. Pero esa es la diferencia. No solamente atravesar la prueba, sino en cómo respondemos y en la obra que Dios realiza y cómo dependemos de su gracia. Cuando la prueba nos lleva a buscar más al Señor, algo está siendo formado. Cuando nos obliga a orar con mayor sinceridad, algo está siendo formado. Cuando nuestras fuerzas o cuando nos muestra que nuestras fuerzas no son suficientes, aprendemos entonces a depender de Dios. Pablo continúa diciendo, dice, y la paciencia produce carácter probado. El carácter probado es el de una persona que atravesó la prueba y permaneció. No significa que nunca lloró, no significa que nunca tuvo miedo, no significa que nunca hizo preguntas. Significa que aún en medio de todas esas cosas sigue confiando en Dios. Ahora, aquí hay otro punto importante. La prueba revela cosas que en tiempos de comodidad están ocultas. Es fácil decir Dios es fiel cuando todo está bien. Pero cuando llega la prueba, nuestra teología sale del papel y entra en nuestro diario vivir. Allí descubrimos si lo que realmente confesamos con nuestra boca es lo que gobierna nuestro corazón. Dios no necesita probarnos para saber quiénes somos. Él ya nos conoce, Él sabe cómo somos. La prueba nos revela a nosotros lo que está oculto y lo que gobierna nuestro corazón. Nos muestra dónde habíamos puesto nuestra confianza. Saca a la luz nuestros temores y nos enseña cuánto necesitamos crecer. Lo hermoso y maravilloso de nuestro Dios es que aún esas cosas que salen que nosotros no sabíamos, Él trabaja con ellas y las forma para su propósito. Sigamos el texto. La perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Ahora, ¿por qué la prueba fortalece nuestra esperanza? ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque ¿cuántas veces no hemos mirado hacia atrás y decimos, pensé que no podría soportarlo, pero realmente Dios me sostuvo? Nos damos cuenta de que no éramos capaces. Sentí que no tenía fuerzas, pero su gracia fue suficiente. No entendía lo que ocurría, pero el Señor nunca me abandonó. La prueba no hace que Dios sea fiel. Dios siempre ha sido fiel, pero nos permite reconocer su fidelidad con mayor claridad. Y además la tribulación puede derribar falsas esperanzas. ¿Cómo así? Bueno, pensábamos que nuestra seguridad estaba en el dinero hasta que el dinero no pudo resolver el problema. Pensábamos que estaba en la salud hasta que llegó ese diagnóstico inesperado. Pensábamos que estaba en una persona hasta que esta persona nos falló, hasta que nos defraudó. La tribulación expone aquello en lo que confiábamos y nos redirige hacia Jesucristo. Hermano, tal vez hoy usted está cansado. Quizás está sosteniendo su hogar preocupado por sus hijos. El trabajo bajó, la presión es grande y tratando de mantenerse con Cristo es difícil en medio de la oposición.
Quizás es una madre soltera que está luchando por sacar adelante su vida y cada día se pone cuesta arriba. Y nuestra primera oración por lo general suele ser: Señor, termina esto. Y está bien pedirlo, pero el texto hoy nos enseña que añadamos algo más, añadir algo más a esta oración. Señor, ¿qué estás formando en mí mientras paso esto? De alguna manera, esa fue la pregunta que se hizo Johnny en el hospital. Si no puedo morir, muéstrame para qué y por qué vivir. Tal vez Dios está formando perseverancia, tal vez Dios está formando carácter, tal vez está enseñándonos a depender de Él en aquello que no podemos controlar. Quizás está quebrando nuestro orgullo o profundizando en nuestra vida de oración. No siempre podemos identificar todo lo que Dios está haciendo, pero hay algo que sí sabemos. Eso es lo que dice el texto: sabiendo ¿qué? Que Dios no abandona a sus hijos en la tribulación, sabiendo que Él está obrando, sabiendo que la prueba aprieta, pero Dios forma, que la prueba revela nuestra debilidad, pero Dios nos enseña a depender de su fuerza. Por eso preguntémonos: ¿esta prueba me está acercando más a Cristo o estoy permitiendo que esta tribulación produzca en mí amargura? La secuencia aquí también de Pablo es hermosa: tribulación, perseverancia, carácter probado y esperanza. No podemos saltarnos el proceso, pero tampoco lo atravesamos solo. Por eso el punto es importante. En la tribulación debo reconocer lo que Dios está formando en mí. Recordemos nuestra idea principal. En Cristo, Dios utiliza la tribulación para formar en mí perseverancia, carácter probado y una esperanza que no desilusiona. Nuestro último punto, el punto número 3. En la tribulación debo descansar en una esperanza que no desilusiona. Las palabras para completar ahí son descansar, esperanza y desilusiona. Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo ha explicado que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia forma carácter probado y el carácter probado fortalece nuestra esperanza. Pero ahora surge una pregunta, porque más de algunos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez. ¿Y si mi esperanza falla? ¿Y si al final de todo esto no es lo que yo he creído? Pablo responde categóricamente, dice: la esperanza no desilusiona. La esperanza cristiana no es simplemente decir: espero que todo salga bien, espero que Dios haga exactamente lo que le estoy pidiendo. La esperanza bíblica es una confianza segura en lo que Dios ha prometido. No sabemos cómo termina cada problema, no sabemos si la enfermedad desaparecerá, no sabemos si una puerta se abrirá o si recuperaremos aquello que hemos perdido, pero sí sabemos cómo termina la historia de los que están en Cristo. Termina en la presencia de Dios, termina en la gloria. Por eso nuestra esperanza no depende de nuestras circunstancias o de que las cosas terminen como deseamos, depende de la fidelidad de Dios. Pablo explica por qué. Mire, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando llega la tribulación, llegan esas preguntas: ¿será que todavía Dios me ama? ¿Será que Dios se habrá olvidado de mí? Y comenzamos a medir a Dios, el amor de Dios por nuestras circunstancias. Si Dios me ama, esto ya debería haber cambiado. Si Dios me ama, ya me habría respondido. Seguro que Dios ama al hermano porque ya le dio su casa y a mí no. El hermano anda en un carro nuevo y yo todavía que tengo que bajar las ventanas porque el aire no funciona. Pero Pablo nos dirige no a lo que ocurre alrededor de nosotros. Nos dirige hacia lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. La palabra derramado habla de abundancia, no de unas pocas gotas, no de un amor limitado. Derramar, como le dicen en su país, tambo, cubeta, balde, no sé. Usted lo llena de agua y tírelo en su sala del comedor o la sala de su hogar y no va a ir chispeando por ahí, va a inundar completamente. Eso es lo que Pablo está diciendo, ha sido derramado. Es abundante, hermano. Y observe cuidadosamente el texto, porque aquí hay que hacer una aclaración muy importante.
Pablo nos dice, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. En estos tiempos que está de moda el derramamiento y que todas esas cosas y cuantas. Pablo nos dice, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. El texto dice, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Ahora, esta última expresión es importante. El Espíritu Santo que nos fue dado. Permítame hacer la aclaración aquí. Pablo no presenta al Espíritu Santo como una recompensa que algunos creyentes reciben después de alcanzar un nivel espiritual. Tampoco enseña que su presencia dependa de una manifestación externa, de una emoción intensa o de una experiencia determinada. El Espíritu Santo es dado por Dios a toda persona que, habiendo sido llevada al arrepentimiento, cree en el Señor Jesucristo. Romanos 8:9 dice, quien no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Y Efesios 1 dice, quienes creen en el Evangelio son sellados con el Espíritu Santo. Ahora, esto no significa que todos los creyentes vivan siempre sometidos a la guianza del Espíritu Santo. La Escritura nos manda a andar y ser llenos del Espíritu. Pero una cosa es necesitar vivir bajo su control y otra pensar que un verdadero creyente no tiene el Espíritu porque no mostró una manifestación externa. La obra del Espíritu no se limita a una experiencia externa. Se evidencia en el fruto que produce, en el deseo de obedecer a Dios y en la lucha contra el pecado y en una vida que va siendo transformada día a día a la imagen de Cristo. Déselo fuerte al Señor. Porque ¿de qué sirve buscar una manifestación externa del Espíritu si no se ven en nosotros frutos de arrepentimiento? El Espíritu Santo nos fue dado. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. No lo compramos, no lo ganamos, no lo recibimos como recompensa por nuestro desempeño, ni se mide por la búsqueda incesante que hagamos de Él. Si usted pertenece a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted. Usted es sellado por el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es que nos llene, que nos gobierne y que produzca en nosotros una vida de obediencia a Dios. Por eso el creyente no atraviesa la tribulación solo. Puede sentirse solo, puede llorar sin que nadie lo vea, pero el Espíritu Santo mora en él si usted es un creyente verdadero. Recuerda lo que escuchábamos de José la semana pasada, pero Dios estaba con José. Bueno, hoy podemos decir Dios está presente con nosotros por medio de su Espíritu Santo mientras atravesamos la prueba. Ahora bien, nuestra seguridad no descansa únicamente en lo que sentimos. Hay días que percibimos profundamente el amor de Dios y otros en los que nuestras emociones están tan golpeadas que no podemos sentir nada. Por eso nuestra esperanza necesita un fundamento más firme que nuestras emociones. Unos versículos después, en este mismo capítulo, Pablo habla de la demostración más grande del amor de Dios. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la evidencia, hermano. Cuando la tribulación le haga preguntarse si Cristo o si Dios lo ama, usted mire la cruz. No mida su amor por aquello que perdió, no mida su amor por aquello que no ha recibido aún, no lo mida por la rapidez con la que llega la respuesta. Mire a Cristo crucificado, recuerde su obra. Porque en la cruz Dios no solamente habló de amor, lo demostró. Si Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, nos dejará de amar ahora que hemos sido reconciliados con Él y que hemos sido llamados hijos. La tribulación puede hacernos sentirnos olvidados, pero la cruz nos recuerda que no lo estamos. Por eso nuestra esperanza no desilusiona. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque nuestra esperanza está sostenida en el amor de Dios que fue demostrado en la cruz del Calvario. Tal vez usted lleva tiempo esperando respuestas. Quizás es un joven que está preguntándose qué hará con su futuro, cómo puedo mantenerme fiel a Cristo en una cultura que me presiona para pensar y vivir de otra manera. Tal vez en la escuela se burlan de su fe o lo excluyen por sus convicciones. Eso puede hacernos pensar que Dios está ausente. Pero el silencio de Dios no significa ausencia y una respuesta que tarda no significa que su amor ha cambiado por nosotros. Yo no puedo prometerle que la situación cambiará esta semana. Nosotros no hacemos eso. Mucha gente busca a la iglesia porque quiere escuchar una palabra que me digan qué va a pasar.
Yo no le voy a decir aquí, tu contrato va a salir, tu empleo va a salir. Ahora vas a vender más pupusas de las que vendías. Yo no puedo prometerle eso, yo no tengo autoridad. La autoridad la tiene la palabra de Dios. Y el texto tampoco promete eso. El texto no dice eso. Pero sí afirma el texto que si usted está en, su esperanza no terminará en vergüenza. Amén, gloria a Dios. Eso es lo fuerte. Por eso no descanse en sus emociones, porque sus emociones cambian. No descanse en la aprobación de la cultura, porque la cultura también falla, ni descanse en las personas, porque las personas nos traicionan. Descanse en el amor de Dios demostrado en la cruz. Descanse en la presencia del Espíritu Santo, en la promesa de la gloria que viene. Tal vez hoy no entiende el proceso, pero usted conoce quién gobierna el proceso. Tal vez todavía no ve el final, pero su historia no termina con tribulación, termina con esperanza, y esa esperanza descansa en un amor que nadie puede separarnos de él. Eso es lo que dice Romanos 8:39, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, eso nos incluye a nosotros mismos y nuestras emociones, podrán separarme del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en la tribulación debo descansar en una esperanza que no desilusiona. No desilusiona porque Dios no falla. No desilusiona porque Cristo murió y resucitó. No desilusiona porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos fue dado. Y no desilusiona porque nada puede separarnos del amor de Dios. Amén. Bien, antes de concluir, permítame recordarle la idea principal. En Cristo, Dios utiliza la tribulación para formar en mí perseverancia, carácter probado y una esperanza que no fallará. Ahora sí, volvamos a la historia en la que comenzamos. Joni Eareckson, como le había dicho, entró en el agua caminando y salió sin poder mover sus brazos. Tenía 17 años nada más. Oró, lloró, hizo preguntas y su cuerpo nunca volvió a ser el mismo. Pero mientras la tribulación permanecía, Dios comenzó a formar en ella, o dentro de ella, perseverancia, carácter probado y esperanza. Dios no eliminó su sufrimiento, la sostuvo dentro de él y tomó una vida que parecía haber quedado limitada para convertirla en un instrumento de esperanza a miles de personas. Ahora, tal vez su historia no se parece a la de Joni, pero usted también sabe lo que significa perder algo o que todo haya cambiado de repente. Quizás es una enfermedad, una pérdida, una crisis, una traición, una puerta que se cerró, una oración que todavía no tiene respuesta. Y en medio de todo eso, Romanos 5 nos ha dejado claro 3 puntos. En la tribulación debo recordar quién soy. En la tribulación debo reconocer lo que Dios está formando en mí. Y en la tribulación debo descansar en una esperanza que no desilusiona. Ahora yo quiero que piense en el oro. No sé cuántos conocen el proceso del oro. El oro entra al fuego no porque el artesano quiera destruirlo. El oro entra al fuego porque el artesano conoce su valor y quiere purificarlo. El fuego no crea el oro. El oro ya existe, ya está ahí. Pero el fuego revela la calidad y elimina lo que no le pertenece al oro. Se dice que el artesano, y esto me encanta, puede saber cuando el proceso del oro ha terminado. Puede saber que su trabajo está completo cuando puede ver su imagen reflejada sobre el metal. Esto es maravilloso. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios: Señor, apaga el fuego. Y está bien pedir alivio, está bien llorar, está bien decir: Señor, esto me duele, está bien. Pero mientras pedimos que cambie nuestra situación, hoy Romanos nos enseña que también debemos orar de esta manera: Señor, no permitas que atraviese esta prueba sin ser transformado. Quita de mí lo que no te agrada, forma en mí perseverancia, forma en mí carácter, hazme semejante a Cristo, que al final de este proceso tu imagen se vea reflejada en mi vida. Tal vez hoy usted siente que está dentro del fuego y no entiende el proceso, no ve el resultado y no sabe cuánto tiempo más podrá soportarlo. Pero escuche bien, el fuego no significa que el artesano lo abandonó. Sus manos todavía están sobre usted. Él sigue trabajando sobre usted. Él todavía tiene el control del fuego. Él sabe cuándo le baja y cuándo le sube. Él sabe lo que usted puede soportar.
Él conoce la intensidad de la prueba. Él sabe lo que debe quitar y también sabe lo que Él está formando. La tribulación no tiene la última palabra. La enfermedad no tiene la última palabra. La pérdida no tiene la última palabra. El rechazo no tiene la última palabra. Ni siquiera la muerte tiene la última palabra. La última palabra le pertenece a Jesucristo. Y para quienes están en Él, esa palabra no es condenación. Es gracia, es paz, es esperanza, es gloria. Quizás hoy usted no puede decir estoy bien, pero puede decir estoy en Cristo. Quizás no puede decir entiendo lo que Dios está haciendo, pero puede decir yo sé en quién he creído. Quizás no puede decir mi tribulación terminó, pero puede decir mi esperanza no termina en desilusión. Ahora bien, y esta es la pregunta del millón, esta esperanza pertenece a quienes han sido justificados por la fe. No se obtiene por asistir a la iglesia. No se recibe por haber nacido en un hogar cristiano. No se recibe por ser una buena persona. Se recibe únicamente por medio de Jesucristo. Él cargó en la cruz la culpa de todos nosotros como pecadores. Murió, resucitó y ofrece perdón, reconciliación y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y que cree en Él. Usted no tiene que limpiar su culpa primero. No diga, cuando esté bien lo voy a buscar. Cuando arregle mi vida entonces serviré. Cuando esté mejor buscaré de Cristo. No, Cristo ya pagó el precio. Usted no tiene que hacer nada. Venga con su culpa, con su pecado, con su temor y también con su tribulación. Entréguese a Cristo. La misma gracia que sostiene al creyente, esa gracia puede salvarlo a usted hoy. Iglesia, mientras atravesamos el fuego, recordemos quiénes somos. Reconozcamos lo que Dios está formando en nosotros y descansemos en una esperanza que no desilusiona, porque el artesano todavía está obrando y seguirá formando en nosotros la imagen de Cristo. Eso es lo que dice Filipenses 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, en ustedes, en nosotros, la perfeccionará hasta el final. Vamos a orar.